Ahí estamos. Diego, ¿se escucha? Vamos, muy bien, muy bien. Bueno, hoy tengo la posta total ahí porque no está, como es, Nico, así que bueno, vamos a arrancar. Ah, mira, anda Ceci por ahí. Bien, Patricia, Pablo, como siempre. Muy bien. Bueno, vamos arrancando entonces con este temita. Deme un segundito que voy a acomodar un poco el celular. Ahí estamos, muy bien. Bueno, arrancamos entonces con el tema de los miedos. Seguimos con el tema de los miedos, arrancamos hoy con el tema del miedo por uno mismo, ¿sí? Básicamente vamos viendo distintas ramificaciones del miedo, ¿sí? Bueno, hoy el miedo por uno mismo básicamente remite al miedo por nosotros, ¿no? Miedo por nosotros. Ya no es miedo por nuestras relaciones, ¿sí? Sino que es miedo por nosotros mismos, miedos a perder nuestra vida, ¿sí? Miedo también a perdernos en esta vida y no encontrar un rumbo, una orientación, una vocación, por ejemplo. ¿Sí? Miedo también a no triunfar en la vida, miedo al fracaso, miedo a no tener éxito. A mí mucho esa palabra del éxito no me gusta, pero es muy usada. Creo que viene más del ámbito empresarial, el tema del éxito, pero bueno, es una palabra que se usa mucho y hay miedo a no tener éxito, ¿no? También hay mucho miedo a no poder resolver nuestros propios problemas. Esto también es algo eh, que también aparece, ¿no? Como un temor así muy, muy fundado. Y como siempre les digo yo, generalmente, hay excepciones, pero generalmente los miedos tienen su origen en la infancia, ¿no? No vamos a hacer acá una, una mirada, diríamos, arqueológica sobre nuestro pasado, no vamos a ir a revolver nuestro pasado, pero sí es cierto tenerlo en cuenta, tenerlo presente de que muchos de nuestros miedos están anclados en nuestra infancia en virtud de que no hemos sabido afrontar esos miedos o no nos han asistido, ¿no? Para afrontar esos miedos, no hemos aprendido a autoasistirnos, ¿no? Para enfrentar con nuestros propios miedos, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Acá Diego, Pablo, alguno que quiera hablar, cualquier cosa, habla directamente, ¿sí? Bien. Ahí la veo a Laura, la veo a Andrea. Bien, bien, bien. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Bueno, eh, bueno, este miedo, digamos, por nosotros, diríamos, eh, es iluminado en el Evangelio. Ustedes acuérdense que unión con Dios es un espacio, diríamos, religioso, diríamos, donde se van tocando diferentes temas. Entonces yo, en virtud, diríamos, de ese espacio, voy orientando para esa cuestión, ¿no? No les hablo, digamos, como un psicólogo, digamos, puro, puro, sino como un psicólogo con esta orientación, diríamos, religiosa, esta orientación espiritual. Y bueno, ¿qué nos tiene para decir Jesús como terapeuta, ¿no? Frente a este miedo por nosotros, ¿no? Y yo tomo acá una cita de Jesús del Evangelio donde dice, ¿no? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Bueno, la cruz, diríamos, generalmente es un signo de contradicción. Para nosotros los cristianos es un signo de contradicción, ¿no? Es como que podríamos representar en la cruz el cielo, la tierra, ¿sí? Este,
el pasado, el futuro, ¿no? El inconsciente, el consciente, ¿no? Como que la cruz en su punto medio integra los opuestos, ¿no? ¿Mm? Y entonces me da la impresión que esto puede iluminarnos a la hora de reconciliarnos con los opuestos que tenemos en nuestro interior. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que básicamente nosotros tenemos aspectos inmaduros, tenemos aspectos maduros, tenemos detalles bien intencionados, tenemos a veces detalles mal intencionados, convivimos propiamente con nuestra contradicción, con una contradicción que es preciso aceptar. En nuestro interior convivimos con la contradicción, ¿no? Entonces, el hecho de buscar, diríamos, la no contradicción realmente es imposible, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente, como se los he dicho más de una vez, el ser humano es imperfecto, por lo tanto, todo lo que rodea al ser humano goza de imperfección. No hay nada perfecto más allá de Dios. Podríamos decir que Él es, digamos, lo absoluto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que es muy importante despedirnos, ¿no?, de esas imágenes ideales que pretendemos para nosotros mismos y aceptar nuestra realidad, aceptar nuestras contradicciones, ¿sí? Por más que seamos hombres de fe, por más que tengamos nuestra espiritualidad, convivimos con esta contradicción y convivimos con nuestros miedos, como tantas veces lo hemos visto en este espacio, convivimos con nuestros miedos. La cuestión no es arrancar nuestros miedos, porque el miedo forma parte de la condición humana, y como hemos hablado más de una vez, muchos miedos nos inundan, nos irrumpen sin nuestro consentimiento. Esto es muy importante. Sin nuestro consentimiento irrumpen estos miedos en nuestros pensamientos, se apoderan de nuestros sentimientos y repercuten en nuestro cuerpo, repercuten en nuestras conductas, ¿sí? Como lo he dicho también tantas veces, el miedo tiene una cuestión imaginativa, donde visualizamos situaciones así terribles, situaciones, digamos, catastróficas, ¿sí? Denme un segundito que tengo acá un problemita. A ver, esperen un segundito. Sí, bueno, disculpen ahí algunas, estamos entre casa, entonces surgen algunos inconvenientes. Bueno, entonces, como yo le decía, la cruz, cargar con la cruz, esta que nos invita Jesús, es cargar con esa contradicción, y cargar implica una tarea, diríamos, existencial, una tarea cotidiana, ¿no? Ahora bien, cuando vemos que Jesús nos dice, el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, por la buena noticia, la salvará, eso obviamente choca con nosotros, parece que es una invitación a negarnos, o es una invitación a no amarnos a nosotros mismos, a despreciarnos a nosotros mismos, pero obviamente esa no es la intención de Jesús, porque Jesús es justamente modelo de humanidad y nos lleva, ¿no es cierto? Él nos lleva
a ser más humanos, porque justamente el mensaje que trae Jesús es el mensaje que viene de Dios y que básicamente viene a darnos vida y vida en plenitud. Razón por la cual lo que nos quiere indicar acá, esto de el que quiera ganar su vida, la perderá, el que quiera perder su vida, la ganará, es un llamado básicamente a dejar de girar, ¿no?, en torno nuestro y comenzar a girar en ese núcleo, como lo hablamos la otra vez, el miércoles pasado, en ese núcleo vital, ¿no?, donde habita la chispa de Dios, centrarnos y girar alrededor, ¿no?, de esa chispa, de ese núcleo divino, ¿no?, para justamente poder superar y para poder justamente afrontar nuestros miedos, ¿no? Entonces, centrarnos en ese núcleo, diríamos, interior, obviamente es liberador, ¿sí? Entonces, por momentos es muy importante dejar de estar tan pendientes por nosotros mismos y por nuestro bienestar y estar más pendientes, ¿no?, de Dios que habita en nuestro interior, porque justamente lo paradojal es que al descentrarnos de nosotros mismos y al centrarnos más en Dios, justamente brota una nueva fuerza, brota una nueva disposición, brota, digamos, una nueva energía, brota una nueva luz que nos va a permitir ir enfrentando e ir sorteando los diferentes miedos que nos asaltan, ¿no?, a todos los seres humanos, ¿no? O sea, centrarnos en Dios es centrarnos justamente en la vitalidad más profunda, ¿sí? Única manera de ir relativizando los miedos y quedarnos con lo absoluto, ¿no?, con la vida con mayúscula, con la vida absoluta, que es Dios mismo, ¿sí? Entonces, el objetivo es basta de girar alrededor de nosotros, ¿sí?, cargar con nuestras contradicciones, ¿sí?, dejar de buscar ese perfeccionismo y centrarnos en la búsqueda de esa persona que habita en nuestro núcleo interior, ¿sí?, que nos ha creado y que es la única que nos va a ir ayudando, ¿no?, para ir sorteando, como les decía recién, los diversos miedos, ¿no?, que nos van asaltando, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo así, casi poéticamente, ¿no? La fascinación por Dios justamente me libera de los miedos, ¿sí? O sea, desprenderme, ¿no?, de lo externo y muchas veces desprenderme de mí para centrarme en ese núcleo más profundo, justamente me libera de todo aquello a lo cual me puedo aferrar y que me va quitando libertad, ¿sí? No sé hasta ahora si quieren hacer algún tipo de pregunta de lo que estamos tratando o algo que tenga relación con los miedos, lo van preguntando, o si quieren compartir también, además de preguntar, quieren compartir, también están habilitados. Digo que todavía no escuché tu voz, te espero. Pablo, hoy no hay preguntas, no hay comentarios. Por ahora no. Bien. Bueno, también en esto del miedo por nosotros, también está ese miedo que nos tenemos a nosotros mismos cuando diversas situaciones o acontecimientos de nuestra vida parecen que nos afectan de tal manera que nosotros respondemos, reaccionamos de manera poco lógica o poco racional, y eso nos asusta, ¿no? También este miedo, ahí entra parte de este miedo por nosotros. O sea, a veces nos tenemos miedo porque nos hemos visto reaccionar de una manera
diríamos que no nos gusta, de una manera en la cual hemos herido, hemos lastimado, ¿no? O, bueno, hemos mostrado, diríamos, un aspecto así medio salvaje, podríamos decir, que ocurre, ¿no? Muchas veces cometemos, podríamos decir, entre comillas, como ciertas locuras a veces cuando perdemos la racionalidad y perdemos la lógica, y eso nos deja un miedo a nosotros mismos, ¿no? Como que nos tenemos desconfianza por nuestras propias reacciones. No sé si eso les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Y quieren compartir este miedo a no ser dueño de nuestras reacciones o perder, diríamos, esa reacción lógica o esa reacción racional y tener una reacción así más instintiva, más pulsional, que obviamente después nos arrepentimos, ¿no? Después nos avergonzamos. ¿Nada? Hola. Bien. Hola, Andrea. ¿cómo estás? Sí. Bien. Con respecto a este miedo que sí, puedo decir que en una oportunidad me pasó de tener una reacción que jamás pensé que iba a tener, porque soy una persona, creo que bastante tranquila, es como que aguanto, pero también puede ser que esa reacción haya sido desde el miedo a lo que me pasara a mí si yo no reaccionaba, pero fue algo que yo hasta muy pocas personas saben de esa reacción que tuve. No lo puedo comentar acá donde estoy, pero de ahí uno puede decir, ni yo me conozco. O sea, cuando uno siente peligro, me parece que llega a tener esas reacciones que uno no sabe que las puede llegar a tener. ¿Es así? Sí, sí, de hecho, bueno, vos no sos de mi generación, pero en la generación del 80 había una serie que era El Increíble Hulk, ¿no? Después salió acá como superhéroes, pero en la serie del Increíble Hulk, antes de convertirse en el hombre verde monstruoso, él decía, no soy yo cuando me disgusto, ¿no? Esa era la frase, ¿no? Decía eso, se le ponen los ojos blancos y después, bueno, rompía toda la ropa y empezaba ahí la paliza, ¿no? Y sí, bueno, fíjate que es algo bien representativo, ¿no? Bien representativo eso de que frente a determinadas situaciones o acontecimientos amenazantes o peligrosos para nuestra vida, se movilizan, diríamos, unas reacciones que en otros contextos no salen, ¿no? Ni se imaginaría uno que podrían salir. Pero sí, sale como la parte, digamos, animal, si vos querés, o la parte bestial, si vos querés, pero bueno, ocurre cuando uno siente amenaza o peligro, ya sea desde un punto de vista físico o desde un punto de vista psíquico también, ¿eh? ¿No? Hay territorios psíquicos que no queremos que sean invadidos, que son privados, y hay un territorio físico también que no queremos que sea invadido, queremos que sea privado. Entonces, cuando alguien de alguna manera quiere traspasar esa frontera física o psíquica, ahí justamente se desata esa reacción, diríamos, instintiva. No sé si yo les hablé alguna vez, pero hay una teoría que habla sobre el cerebro triuno, ¿no? Como que tenemos como tres cerebros, diríamos, evolutivamente, que se fueron desarrollando hasta llegar al cerebro humano. Bueno, el cerebro reptiliano, que sería el primero de todos, justamente es ¿no? Reacciona frente al peligro, frente a la amenaza,
y sin llegar al cerebro humano como para ponerse a pensar, ¿no? ¿Sí? Donde ahí sería una respuesta más desde el lado más racional y más lógica, ¿no? Así que sí, efectivamente es así, eso ocurre, ¿no? En esas situaciones muchísimas veces está legitimada esa reacción, ¿no? Por la amenaza o por el peligro, ¿no? Y a veces no, porque justamente eso que yo vivencio como amenaza o peligro muchas veces no es tal, ¿sí? O sea, yo lo vivo así, pero no necesariamente es la realidad así, ¿no? ¿No? Vieron que a veces uno, por ejemplo, se siente ofendido, subjetivamente hablando, con algo que objetivamente no es ofensivo, ¿sí? Más allá de esa salvedad, Andrea, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no podía faltar la pregunta o el comentario. Exactamente, muy bien, me parece muy bien. Sabes que a mí me sucede justamente en relación con lo que vos decías recién, que muchas veces, a veces no siento que pueda llegar a haber una ofensa o siento que pueda llegar a haber algo en particular en contra mía o que se me esté haciendo en contra mía o que se me esté diciendo en contra mía, pero automáticamente se me activan mecanismos de defensa. Creo que eso es, también me produce cierto miedo a no saber cómo reaccionar o a entender que para cuando me di cuenta que reaccioné mal y eso es una especie de miedo que se despierta en mí, el no saber cómo voy a reaccionar y si voy a poder manejar esos impulsos. Yo estoy tratando de hacer un cambio muy grande como persona, como ser humano, como hombre, y, y ese es uno de mis miedos, no poder manejar esos impulsos. Existe la forma de manejar todos esos malos impulsos que uno tiene ante las posibles amenazas que es como vos decís, tal vez no son amenazas, tal vez son como de repente me, me cayeron. No sé si me explico. Sí, bueno, en primer lugar habría que señalar lo siguiente. Hay una distorsión propia del pensamiento que se llama personalización, donde todo uno lo toma de manera personal, ¿sí? Por Sí. ejemplo, de un estado en Facebook y piensa que ese estado está haciendo, o esa frase hace referencia a mí. Uno puede, no sé, escuchar a lo lejos una risa de los compañeros de trabajo y pensar que esa risa está dirigida hacia mí o hacia lo que estoy haciendo o hacia mi apariencia física, ¿no? Entonces yo puedo entrar en esa distorsión del pensamiento donde interpreto que yo soy el centro de las miradas, de los comentarios, de los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. En esto hay que ciertamente tenerlo muy presente y tener cuidado porque yo puedo sentir subjetivamente todo eso, pero hay que ver si eso objetivamente está sucediendo, ¿sí? O sea, uno puede sentir muchas cosas, pero frente a lo que uno siente, como muchas veces yo te digo, hay que confirmar el sentimiento con el pensamiento. O sea, ¿cómo llego yo a la conclusión de que esto que siento es cierto? ¿Cómo llego a esa conclusión? Y bueno, a través de la razón yo tengo que buscar pruebas, tengo que buscar evidencias, tengo que buscar un argumento contundente que empareje al sentimiento. Si no lo encuentro, puede que el sentimiento me esté engañando, puede que la percepción me esté engañando. Por otro lado, diríamos, bueno, mira, es un aprendizaje. Vos me decís, bueno, ¿será que uno puede
yo digo, sí, calibrar los impulsos, porque los impulsos en realidad no son ni buenos ni malos, son impulsos. El próximo viernes. Los pensamientos son pensamientos. Después, cuando eso pasa al acto, ahí podemos evaluar si es bueno o si es malo, desde mi opinión, porque a veces uno no tiene mucho control sobre los pensamientos. Los pensamientos irrumpen, ¿no? Por decirlo de una manera, bueno o malo, pero bueno, yo después decido, ¿no? Si le doy curso a ese pensamiento, si no, ¿sí? Y ahí es donde justamente interviene lo moral, diríamos, ¿no? En la conducta. Vos señalás las conductas como morales o inmorales, jamás a las personas, ¿no? Jamás a las personas. Siempre juzgamos conductas como morales o inmorales, ¿no? Pero bueno, los pensamientos son muy difíciles de dominar porque tenemos pensamientos de tipo intrusivo, ¿no? Donde no interviene la voluntad, simplemente invaden y desordenan, y bueno, yo desde la cabeza iré ordenando para que no pasen a la acción, ¿no? Y como te decía, es un entrenamiento, Pablo, es seguir entrenándose a tener el objetivo que un poco nos proponemos acá en esta charla los miércoles, es de ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Que eso la verdad que nadie nos enseñó, justamente el mundo, podríamos decir en términos generales, está muy pendiente con esto de la inteligencia emocional, ¿no? Ha habido muchos adelantos a nivel técnico, a nivel científico, pero a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel de vínculos, la verdad que tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Se ha hecho un camino, hemos hecho ciertos kilómetros en humanidad, pero nos falta mucho más, ¿no? De hecho, eso lo vemos, ¿no? Lo vemos en nuestro barrio, lo vemos en nuestra familia, lo vemos en los noticieros, ¿no? Vemos que la cuestión emocional no es fácil de calibrar y es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje. Así que sí, vas a poder, pero bueno, esto requiere entrenamiento, requiere educación, ¿no? Emocionalmente hablando, y bueno, como yo lo dije del primer día, el miedo no es una emoción ni buena ni mala, es una emoción. Después lo que haga yo con el miedo va a determinar si es algo bueno o si es algo malo, ¿no? Pero básicamente las emociones cumplen la función de señal, me señalan algo, ¿no? Y esa señalización bien vale, ¿no? El miedo me señala amenazas y peligros que pueden ser reales, pero puede que no lo sean, ¿no? Entonces, yo tengo que confirmarlos con la cabeza, con el pensamiento. No sé si más o menos te expliqué o di mucha vuelta, mucho embrollo. Está perfecto, Horacio. Sí, sí, entendí todo lo que me dijiste y de hecho quizás a veces lo que más me cuesta es, como te he dicho también en otras oportunidades, de aplicar más que nada. Pero por una cuestión de costumbre, quizás, por una cuestión de formación, me cuesta mucho aplicar el entender que muchas cosas o muchas situaciones no se dan particularmente hacia mí o con un interés de molestarme o de alguna manera lastimarme, pero en mí existe esa reacción a la cual obviamente yo le llamo miedo porque es a lo que precisamente quiero cambiar y bueno, de momento no se puede. De hecho, yo creo que vendría bien. Esa es la cuestión. De momento no se puede, pero vamos encaminados. Pero bueno, hay que aceptar que el miedo está, ¿no? Hay que aceptar que el miedo está. No tenés por qué no tener miedo. No tenés por qué no tener miedo. Eso es algo que a veces a los hombres se nos ha inculcado culturalmente, que los hombres no tenemos miedo. No, no. Los hombres tenemos miedo, las mujeres tenemos miedo, porque el miedo forma parte de nuestra humanidad. Entonces, no por decir que no tenemos, no por negar el miedo quiere decir que no existe, existe. ¿Sí? El tema es que vos no te sientas inferior por tener miedo, que no te sientas inmaduro,
tener miedo, o que tengas la idealización en tu cabeza de que tenés que estar fuerte siempre. Cuando también yo te podría decir, el fuerte no tiene miedo. No, es una idealización. El fuerte tiene miedo también, el valiente tiene miedo. Esto se puede constatar, hay muchísimos testimonios de esto, ¿no? O sea, uno aprende a convivir con esos miedos y a sacar lo positivo, digamos, que este sentimiento nos aporta, ¿no? Que nos da precaución, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Es el semáforo, el amarillo, precaución. El amarillo es precaución. Guarda que pasa al rojo, ¿sí? Guarda que podés arrancar, ¿no? Básicamente eso. Gracias, Horacio. A vos. Horacio, Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntar, por ejemplo, bueno, a mí me pasa contrario de este muchacho que habló recién. Quizás es también un miedo, por ejemplo, con una persona a veces particular de mi familia, ¿no? Y que quizás me dice cosas que yo quizás no le respondo porque digo, ay, no quiero ir al choque, no quiero pelear. Pero después, en el fondo, creo que le tengo miedo y después me quedo con esa cosa, digo, ay, ¿por qué no le contesté algo? Yo igual soy una persona muy pacífica, rara vez me van a ver enojada, pero bueno, yo quería preguntar eso, ¿no? Porque yo a veces pienso, es también una clase de miedo, entonces lo que a mí me pasa es que me freno y no le puedo decir, no, estás equivocado, o mi forma de pensar, ¿no? ¿Qué opinas? no, yo creo que sí, que es un miedo y además no es que no podés decirle, podés decirle, el tema son las consecuencias de eso que le decís, ¿no? Y además, contestarle no es pelear, discutir no es pelear, ¿no? Digo, uno tiene derecho, ¿no es cierto?, a patalear, si vos querés, ¿no? Uno tiene derecho a no estar de acuerdo, uno tiene derecho a pensar diferente, uno tiene totalmente derecho a expresarlo, el tema es que hay que ver cómo se expresa eso, pero bueno, la otra persona lo puede vivir como un ataque, lo puede vivir, pero bueno, uno tiene que tener en claro que eso no es, ¿no? Hay personas justamente que tienen como esa predisposición a interpretar que cuando alguien opina distinto lo está atacando, pero bueno, eso no es así, ¿no? Es algo totalmente ilógico o irracional, ¿no? Pero a veces tenemos personas que tienen eso, ¿no? Siempre la invitación es que vos te vayas animando, ¿no? A contestar, a decir lo que pensás, lo que sentís, lo que te parece, lo que vos opinás. Sí, sí, a ir y tenés con qué enfrentar esos miedos, ¿no? Salvo que vos me digas, bueno, mirá, tengo miedo a una reacción física de parte de la otra persona, ahí ya, bueno, es otra cuestión, ¿no? Porque, bueno, ahí habría que tener otra herramienta, diríamos, ¿no? Para afrontar, o quizás lo mejor sería no afrontar porque se tornaría muy, muy peligroso, ¿no? Pero si eso no estamos hablando de eso, sino es algo más de más personas que uno las vive, las siente como muy intimidantes. Sí, hay que reconocer el miedo, sí, tengo miedo, porque el primer paso para aceptar, para superarlo es la aceptación. Claro, Digo, por ejemplo, me decís, no, pero no puede ser que con la edad que tengo tenga miedo. No, sí, sí. ¿Por qué no puede ser? Sí, de hecho nos pasa a muchos de nosotros. claro, sí, en realidad me pasa con mi hermano, el que me sigue a mí, y es como que yo pienso, bueno, respondele algo, pero me cuesta, de hecho recién ahora estoy, pero no es nada físico, es que quizás él se va a enojar, entonces yo, para evitar el enojo, para decir yo, vivamos en paz, estemos todos contentos, aunque así no sea, pero El yo tema es siempre que trato de ir por ese lado, ¿no? no Porque vivas, quizás me trago la palabra, pero me quedo con toda la bronca y después digo, no, le tengo que decir algo, aunque sea pacíficamente, obvio, pero como sé que se va a enojar, a veces me cuesta. no, el tema es que no entres en guerra con vos misma, ¿no? ¿No? Por estar en paz con los otros, entres en guerra con vos misma, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene que ver con ciertas cuestiones, no quiero que me cuentes, pero seguramente tiene cuestiones con la historia personal, la historia en la relación con tu hermano, donde evidentemente si el miedo lo tenés es porque algo en algún momento pasó.
¿no? Y quedó grabado, quedó una huella, pero bueno, hoy por hoy, Laura, no sos la misma de hace 5 años atrás, 10 años atrás, y bueno, lo que vos pensás, lo que vos opinás también vale, ¿no? Habrá que argumentar, pero bueno, si se enoja, bueno, vos tenés que tener en claro que no buscás enojar a nadie, sino buscás expresar lo que pensás y lo que sentís, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Muy No, de claro. nada. Bueno, ahí también hay más. Está Patricia Sosa, que no sé si es la que canta. Hay una Patricia Sosa con nosotros, capaz que es la que canta. ¿Quién te dice? Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta entonces? Patricia Sosa, Ana, Cecilia, que está también Hola, por aquí. hola, buenas noches, soy Patricia Sosa. Eh, Estoy entendiendo muy bien, gracias a Dios por lo que está explicando. Ya tuve una clase así similar a esto, al miedo, y ahora le estoy tratando de entender con la explicación que estás dando y me gusta, está muy buena. Muchas gracias. No, bueno, gracias Patricia. Bueno, ¿vos también cantás? No, 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 Ah, no. qué pena, pero bueno. Bueno. Sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? Digamos, el objetivo un poco de estas charlas es ver lo que las emociones nos quieren transmitir, ¿no? Son informantes, nos informan. Eh, y bueno, uno tiene que pensar racionalmente, lógicamente, si eso que nos están informando es algo objetivo o es algo meramente subjetivo, ¿no? Meramente idea nuestra y no algo real, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, Bueno, ha sido. más que nada tuve por una cuñada mía de ese miedo de, como dijo hoy la otra chica, Sí. Andrea creo que era fue, que tuvo una reacción de un miedo que le agarró en la forma de reaccionar. O sea que ese miedo lo experimenté por mi cuñada y también me transmitió ese miedo a mí como que en la forma que ella quedó, en la forma que la agarró esa, no sé cómo explicarte. No, fue una cosa que no te puedo decir acá en este momento porque fue muy feo, nomás te digo cómo le casó en ese momento ese miedo que ella tuvo. Y me quiso transmitir y me transmitió a mí también ese miedo, pero yo pude superar y ella quedó con un poco de secuela de eso. Se quedó un poco con secuela de esa reacción que Así que se tuvo. muestra. Bueno, bueno, bueno. Y también, digo, va para Pablo y va para todos, ¿no? Va para mí también, ¿no? Tratémonos bien. Vamos a lograr la mejor versión de nosotros mismos si nos tratamos bien. Si nos maltratamos, no. Entonces, muchas de esos miedos que a veces nos sacan y muestran quizás el increíble Hulk, bueno, uno tiene que ver aprendizajes en eso. De nada sirve que uno vea los propios errores para castigarse y para torturarse. De nada sirve, absolutamente de nada sirve. Sí, todo es aprendizaje y esto no es minimizar todo lo contrario, sino que, bueno, uno tiene que aprender y, bueno, está en camino de ir madurando, va madurando y a veces tropieza con la misma piedra varias veces. Pero bueno, hay que tratarse bien. Y también tratar a los otros bien, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita por ahí.
Tenemos a Alfredo y Lucía, la pareja que están juntos ahí. Pablo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, Horacio, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Estamos un poco lejos por ahí, pero estamos en Misiones. ¿Nos podrás contar un poco algunos indicadores como para ver o para identificar cuando el miedo deja de ser funcional o pasa al pánico? O no sé si es tema de este taller, pero bueno, se me ocurría eso, conocerlo un poco para... Sí. Bueno, por ejemplo, yo pude haber sido testigo o víctima de un accidente automovilístico y a la hora de cruzar la calle, estando el semáforo en rojo y todos los autos detenidos, puedo no cruzar. Ahí el miedo es un miedo disfuncional. ¿Por qué? Porque yo constato, ¿no?, que el semáforo está en rojo, los autos están detenidos y sin embargo no puedo cruzar. Ese es un miedo disfuncional, ¿no? El miedo funcional, obviamente, es ver estas dos cosas y con esa sensación cruzar la calle, diríamos, ¿no? El miedo disfuncional es un miedo que paraliza, ¿no? A veces funciona también, ¿no? En algunas especies de animales, viste que el quedarse quieto justamente ayuda a sobrevivir, diríamos, ¿no? Pero también nos puede pasar a nosotros el quedarnos quietos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se busca es que frente al miedo, frente a lo que nos indica como amenazante y peligroso, yo pueda, diríamos, reevaluarlo, si se quiere, reevaluarlo de manera más racional y lógica, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un miedo a dar un examen, puedo tener un miedo a ir a una entrevista laboral, puedo tener miedo a hablar en público. Obviamente, yo estoy haciendo de estas situaciones, me las estoy tomando de manera tan extrema que pueden inclusive bloquearme, ¿no? Pero pueden también no bloquearme y con esa sensación y todo llevar adelante estas situaciones que yo te dije, ¿no? El tema no es no sentir miedo, el tema es tener un miedo, diríamos, que esté en un bajo umbral, que no me, justamente que no me paralice, digamos, ¿no? O que no me demore más de lo correspondiente, ¿no? Si yo estoy una hora para cruzar de una calle, de una vereda a otra vereda, ¿no? Cuando esa calle se cruza en 2 minutos, estamos en un problema, diríamos, ¿no? No sé si ese fue el ejemplo que se me ocurrió en este momento, pero básicamente el miedo disfuncional es como si me estuviera diciendo no tenés recursos, no tenés herramientas para enfrentarme, ¿no? Y en el miedo, digamos, funcional, sería, ¿no? Bueno, tenés herramientas, tenés recursos, pero ¿te vas a animar a enfrentarme? ¿No? En el primero, digamos, hay una negación, en el segundo hay un reconocimiento, pero también una provocación, digamos, por decirlo de alguna manera, si tendríamos que ponerle palabras al miedo, ¿no? Como si fuera una persona. Gracias, Horacio, muy claro. No hay problema. Bueno. Quería hacer una consultita, Horacio. Dale, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, a mí debo confesar que hace poquito que llegué y no estuve, digamos, en gran parte de lo que compartiste, pero me hizo, digamos que me resonó mucho esto que dijiste, ¿no? Que
a veces por estar en paz con los demás, entras en guerra con uno mismo. Y a mí eso me pasa, ¿no? Muchas veces. Y ¿sabés lo que me pasa? A raíz de ciertos miedos que tengo la tendencia de postergar, ¿no? De postergar y postergar. Y bueno, después descubro que cuando enfrento esos miedos, por más que cueste, es como que ese fantasma se hace más chiquito, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna herramienta como para no postergar tanto, o si no, hay veces que uno tiene que tomar una decisión con el riesgo de por ahí equivocarse, pero por ¿Y ahí sí? claro, por ahí Sí, yo sí. descubrí que esa equivocación hasta llega a ser más sana que seguir postergando eternamente, porque pienso, y si hago esto no le va a gustar a fulano, a mengano, y obviamente que no podés agradar a todos. Absolutamente. Bueno, vos ahí ya mismo lo dijiste, ya mismo te respondiste, pero absolutamente es así. De hecho, acordate, vos que sos alguien que lee la palabra de Dios, bueno, acordate de la parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos que le dio uno y yo lo guardé, pero tenía miedo, como vos sos severo, ¿no? Como vos cosechás de no sembraste, yo tenía miedo y bueno, tomá, acá te lo devuelvo, ¿viste? Y en esa parábola, digamos, el servidor lo castiga justamente, ¿no? Porque hubiera preferido eso, bueno, lo arriesgaste y lo perdiste, pero bien, jugaste, diríamos, ¿no? Viviste. La vida implica eso, ¿no? Muchas veces arriesgarse y uno no tiene certezas absolutas, tiene cierta, digamos, cierto nivel de seguridad, pero nunca una seguridad absoluta, ¿no? Pero sí, creo que es preferible eso y justamente se resuelve el tema del postergar, no postergar. Y probando, a ver qué pasa, a ver si no postergo y me juego, decido, digo, actúo, a ver qué pasa, porque la mente hace muchas trampas, muchísimas trampas. Entonces, bueno, hay que probarlo. Esto es como que hay que probarlo, ¿viste? Esto es, ¿te acordás vos que sabés que de estas cosas es hipótesis, tesis, demostración? Bueno, la hipótesis, ¿cómo llegó a demostrar eso? Bueno, a ver. Igual el miedo a equivocarse, ¿viste? Es un tema, digamos, es un tema como si equivocarse fuera una mala palabra, ¿viste? Como si equivocarse no fuera parte de la vida, ¿no? Todos nuestros héroes bíblicos se han equivocado, todos, pero han amado. Se equivocaron, pero han amado. Y lo que Dios mira me parece que es eso, el amor que uno tiene. Y después, bueno, sí, a veces uno se equivoca, ¿no? Se equivoca porque no analiza lo suficiente, qué sé yo, ¿no? Gracias. Bien. No. ¿Alguien más? ¿Puedo comentar algo, Horacio? Dale nomás. Sabes que recién yo estoy cursando una situación en donde no puedo tomar decisión, me genera miedo la situación, no puedo tomar la decisión. Y Pablo, recién hablando, ¿no? Lo quiero de paso agradecer a Pablo, que no lo conozco, pero bueno, esto de, puso una palabra, digo, quizá me equivoco, ¿no? Puso ahí como la palabra esta de, quizá me equivoco al hacer lo que quisiera hacer con el miedo. Y me encantó porque me abrió la cabeza como diciendo, para iniciar la conversación, porque tengo miedo a equivocarme, porque nosotros nos mudamos acá hace muy poco, a Misiones, y la idiosincrasia es muy diferente a la que nosotros traemos de Buenos Aires. Y hay un serio miedo a equivocarme porque no sé cómo se manejan en la zona. No sé si me explico, ¿no? A veces... ¿Hace cuánto estás en Misiones? Hace unos meses, unos 7 meses,
5 Ok. meses, no, ¿cuántos son? 7. 7 meses. Entonces todavía uno está como conformando entendiendo cómo es la dinámica, ¿no? En Buenos Aires no me había generado ningún inconveniente hablar. Pero en este caso hay un desconocimiento de cómo se manejan las emociones y uno tiene, y ha visto, por eso, ¿no? Y ha visto que manejarse de determinada manera genera cosas insospechadas para la intención de uno. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 Por ahí sí. uno desea poner claridad y todo enoja más. Uno desea poner, qué sé yo, claridad y de repente se confunde todo. O de repente quiere generar diálogo y genera el silencio. Es como que me cambiaron el mazo de cartas. No sé, Sí. para decirlo simbólicamente, ¿no? Yo en Buenos Absolutamente. Aires, ¿no? Y te agradezco, Pablo, porque me dio como la letra introductoria, como diciendo, perdóname si equivoco, o quizá me equivoco al mandarte este mensaje, etcétera, 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 ¿no? Es como Claro. que uno como que no encontraba cuál era la llave para poder, y quizá diciendo que tengo la posibilidad de equivocarme cuando diga esto, por lo menos dejo la puerta abierta que el otro lo tome, ¿no? Como quiera o como pueda, o no sé. No sé si es complejo el caso, el ejemplo. Hola, Sí, ¿se escucha? sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo andas, Cecilia? No te veo, pero bueno, te escucho. A ver, Bueno, ¿sabes? No me escucha está entrecortado. exactamente, no sé cómo me está escuchando. Pues a mí me pasa, sí, me imagino, ojalá se entienda lo que quiero decir. Una provincia, me mudé de Varela, por ejemplo, Buenos Aires, a San Clemente del Tuyú. Sí, Y vos no sabés exactamente lo que me hablaron, no sabés cómo decirlo, para que no se ofendan, para que no, y al punto de paralizarme al extremo. Yo era re sociable, súper confiada en algún punto. ay, qué lástima que se te escucha muy entrecortado, Ceci. Transformándome primero que la verdad es que es cierto, pasan esas cosas. Claro. Sí, lástima que se te escucha, sí, ahí no, se escucha un poquito entrecortado, pero bueno, venía un poquito ahí a decirle algo ahí a Alfredo y a Lucía, ¿no? Yo digo, claro, digo, primero, bueno, es este poquito tiempo, muy poquito tiempo en el que están, y sí, es un tiempo, ¿no? De mucha observación, de mucha escucha por parte de ustedes. Este, yo me acuerdo cuando viví en Colombia, ¿no? Viví en Colombia un tiempo y claro, al principio, digo, con toda la carga que uno traía por ser argentino, ¿no? Que a veces en el exterior se identifica ser argentino con ser porteño, digamos, ¿no? O sea, tienen mala fama los porteños, yo digo, no los argentinos. Argentina tiene más, ¿no? Pero sí, me parece que bueno, ¿no? Que bueno, que digo, por eso yo decía esto, bueno, mira, acá hay que ir al núcleo más profundo, más íntimo, ¿no? Nosotros somos creyentes, digo, y decir, bueno, me agarro de él, ¿no? Y bueno, digo lo que pienso, digo lo que siento, tratando de ser muy respetuoso, puedo abrir el paraguas, ¿no? A veces a la hora de hablar, yo no quiero
que se malinterprete, yo no quiero herir a nadie, ¿no? Y uno puede abrir el paraguas para después decir lo que uno piensa y siente. Pero bueno, es ganarse el derecho de piso, ¿no? Que lleva su tiempo, pero que se logra, porque imagínate, Alfredo, todos los del interior que se vinieron para acá, ¿no? Para Buenos Aires, cómo se fueron adaptando, pero esto es, bueno, vos acá bailabas rock and roll, te toca bailar chamamé, ¿viste? Y el chamamé que estás bailando tiene paso de rock and roll todavía. No, ¿viste? Te ven y dicen, no, este no baila chamamé, no, tiene otro ritmo, ¿no? Entonces, bueno, te va a costar un tiempito, ¿no? Digamos, aprender a bailar ese otro ritmo que en esa provincia, por poner un ejemplo, ¿no? Tenés, ¿no? Y después a la hora de esto de las decisiones que vos contabas, ¿no? De tener miedo a tomar decisiones. Yo me acuerdo que una decisión que fue muy fuerte en mi vida fue el tema de dejar un trabajo en una empresa para abrir un consultorio privado. La idea de un consultorio privado era de mi nena que tenía 7 años, y cuando me lo dijo, de atender acá en el barrio, me pareció como una ocurrencia típica de un niño, pero después dije, bueno, ¿por qué no? Lo fuimos charlando con mi señora y tenía miedo porque era, bueno, dejar algo y empezar otra cosa, y también yo pensaba, uy, qué macana esto de tener que renunciar a un trabajo y empezar otro sin una indemnización, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que fui ese día a trabajar, me acuerdo, y pasé toda la mañana y a la tarde, y en un momento salíamos a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, subo a Recursos Humanos y le digo, bueno, sí, cuando llego a Recursos Humanos me dicen, mira, menos mal que venís, dice, porque queremos hablar con vos. Sí, le digo, bueno, está bien. Y me dice, mira, vamos a prescindir de tus servicios. Bueno, le digo, ¿cuánta plata hay? Le digo, tanta. ¿Dónde que firma? Bueno, firmé, y yo estaba chocho con eso, ¿viste? Porque, fíjate lo paradojal, ¿no? O sea, me terminé comprando mi primer 0 kilómetro y me quedó mucha plata, digamos, ¿no? Y vos fíjate, ¿no? Si yo no tomaba fíjate si hubiera tomado la decisión antes, hubiera ido a renunciar. Entonces, fíjate, ¿no? A veces lo que tiene la vida, ¿no? Igual de todas maneras si hubiera pasado eso, bueno, no tendría auto, pero después lo del consultorio privado resultó una excelente decisión, ¿no? Pero bueno, yo creo que llega un punto en la vida, ¿viste? Donde la edad, ¿viste? Nos va pidiendo que pateemos al arco. Ya está, ¿viste? Hay que patear al arco, si entra, y si no, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Porque si no, uno se queda con esa espina, ¿viste? De no haber, ¿qué hubiera pasado si me hubiera intentado, si hubiera jugado? Pero bueno, los felicito porque es una movida muy grande, irse a otra provincia, pero bueno, es muy poquito tiempo, tienen que caminar mucho tiempo todavía ahí en la provincia, escuchar, observar, pero sin lugar a dudas se van a adaptar, ¿eh? Se van a adaptar. Bueno, chicos, los voy dejando ya que tengo que atender acá cosas en mi casa. Nos vemos el miércoles que viene, así que bueno, un abrazo para todos y nos estamos viendo, ¿eh? Gracias.